Buen día. Y quisiera iniciar preguntando. Buen día. Um, Estamos todos, creo que todavía falta, pero vamos a iniciar. No sé si ya tuvieron oportunidad de revisar las correcciones que les mandé del crucigrama y del glosario. Yo En mi sí caso tuve, sí, ya lo chequé. ¿Me escuchan? ay. Yo sí tuve la oportunidad y la revisé. Incluso le mandé un correo de que sí los había recibido. Hola, buen día, Muy doctora. bien, Guillermo. ¿Me escucha? Buen día. ¿Usted también lo recibió? Sí, le escucho Sí, muy bien, gracias. sí. Recibí el correo, pero únicamente recibí el PDF del crucigrama, no del glosario. A ver, permítame, es que tengo por ahí dos problemas. Y Ania, ¿usted no tiene el glosario, dice? Soy yo, doctora Samantha Solís Castro. A ver. ¿No le llegó, dice? No, el único PDF con correcciones que me llegó es del crucigrama, pero del glosario no me llegó nada. Pero sí decía que iban los dos archivos. Sí, decía glosario y crucigrama y que adjuntaba los dos archivos, pero solo me llegó uno. Es que no sé por qué se dio. Les voy a comentar algo. No tengo computadora y dependo del préstamo de una máquina. Entonces, no sé qué haya pasado, porque de todos modos, si se fijaron, yo me los reenvié. Los voy a revisar para ver qué fue lo que pasó, porque todo estaba revisado y sí me pasó ahorita con los chicos del grupo anterior, de que hubieron dos a los que no les llegó. Entonces lo voy a revisar, pero no lo voy a revisar ahorita ni en el transcurso del día. La máquina yo la voy a regresar esta que estamos usando ahorita, la voy a regresar a las 11 de la mañana y me la van a prestar otra vez hasta la noche, porque la mía me la dan hasta la semana que entra. Pero no se preocupe, esa Sí, manda, está ¿verdad? perfecto. Sí, así es. Yo, Está yo perfecto, reviso, gracias. sí, yo reviso y veo en la noche qué fue lo que pasó. Perfecto, ¿Alguien muchas más? gracias. Por nada, ¿alguien más tiene ese problema? Porque me estoy dando cuenta que el problema es con el glosario. Ania, ¿usted sí tiene los dos? Sí, profe, a mí me llegaron los Los dos. dos, sí, con las Ada. correcciones. Perfecto. Ada. Hola, profesora, buenos días. Sí, los dos me llegaron. Buen día. ¿Y el del glosario, si está el archivo ahí? Sí, ¿O sí, no lo exacto. hago? El del glosario y el del crucigrama. Perfecto. Miguel Ángel. Sí, también, profesora, los dos me llegaron ya corregidos. Perfecto. Dana. Sí, profe, de hecho le dije al principio. Perfecto. Luis Gerardo. Sí me llegaron los dos, profe, pero le mandé un correo igual, porque en lo del crucigrama le envié dos archivos y solo me mandó uno. Ahorita lo vamos a checar eso. Qué bueno que me Sí, dijo. profe. Sí, Sí, sí profe, le le envié contesté. un correíto. Sí, sí, pero sí le contesté, ¿verdad? No, profe, creo que no. Bueno, pero ya ahorita vamos a hablar de esos crucigramas. Ania, Ándale. ¿usted tiene los dos? Sí, profe, ambos, el glosario y el crucigrama, con las Perfecto. correcciones. Guillermo.
Guillermo, Buenos días. Sí, tengo los dos corregidos. Sí me llegaron. muy bien. Gabriela, Buen día, profesora. Sí me llegaron buen los día. dos, solo que en el crucigrama me calificó el que no estaba corregido. Solo eran pequeños detallitos. Espéreme, lo voy a anotar. Ok. Pero bueno, ahorita vamos a resolver eso. Pero espéreme, de todos modos voy a anotar eso. Y Diego, buen día. Los archivos. Bueno, entonces, nada más hay una persona a la que no le llegó el archivo, ¿verdad? ¿Es correcto eso? Así es, a mí. Bueno, te mandé eso ahorita, en la noche lo resolvemos. Bueno, con relación a las correcciones, como ya se dieron cuenta, reviso absolutamente todo. Y eso implica que siempre hay que ser muy cuidadosos a la hora que hacemos los trabajos. Creo que hay varias cosas que en realidad no necesitaría recordárselas, pero es el hecho, por ejemplo, de que, porque una de esas cuestiones fue la que dio origen a que se generaran otros muchos correos con relación al crucigrama, por ejemplo, que no pusieran la bibliografía en el texto y la bibliografía al final. Esas cosas, jóvenes, son cuestiones sumamente básicas, que ya alguien en quinto semestre nadie necesita decirle qué es lo que tiene que poner. ¿Y por qué? Porque todos sabemos de que estamos utilizando palabras y oraciones de otras personas que no son propias y por tanto, en los tiempos que corren, si ustedes hacen un documento y lo publican y no le dan los créditos a quien tuvo la idea original o que están transcribiendo literalmente lo que dijo, eso ahora se llama plagio y es penado por la ley. Entonces, de ahí por qué siempre debemos de estar pendientes de que aunque nosotros realicemos analogías, pero si estamos utilizando las ideas de alguien, entonces hay que darle el crédito respectivo. Ese es un buen ejercicio porque nos va adentrando, como diría alguien, en el mundo de los adultos. Y por eso la importancia de la bibliografía. Hay dos cosas importantes. Y eso creo que ya se los había comentado en la ocasión anterior. Y por eso tienen ustedes el manual de cómo se hacen las citas bibliográficas en el instituto. Porque acuérdense que nosotros usamos el formato Harvard. Y me encontré que muchos utilizan el formato APA, pero no el formato APA oficial, sino que ya como con muchas adecuaciones, o no sabría cómo llamarle, entonces hay muchos errores. Entonces yo sí les pido que todos los trabajos deban de traer la bibliografía reportada tal y como dice el manual del instituto, porque eso a ustedes los va entrenando a generar de manera automática esas formas de citar. Por otro lado, hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, del glosario, en el sentido de que, y esa pregunta la encontré en muchos glosarios, en muchos crucigramas encontré que ubican a los virus como microorganismos
o como organismos vivos. Quiero que recuerden que los virus no están clasificados como algo vivo. Si ustedes se han dado cuenta en esta asignatura, lo que están haciendo es retomar mucho del conocimiento previo que ustedes ya poseen. Y ustedes en la prepa, ya sea estatal o COBACH o CETIS o CEBETIS, llevaron cuando menos 2 cursos de biología. Entonces, ahí siempre les mencionaron que los virus son partículas, porque no podemos referirnos a ellos como organismos o como microorganismos, porque les pregunto, ¿podemos nosotros definir lo que es vida? Creo que eso es algo complejo, pero en el aspecto en el que usted lo menciona, sí tiene razón. Y yo fui una de las que se equivocó en eso, que lo manejé como microorganismo, por esto de que se tienen que ver a través del microscopio y todo, pero ya informándome con más detenimiento del significado de la palabra, sí efectivamente me di cuenta de que estaba mal empleada, por esto de que microorganismo engloba aquellos seres vivos y un virus al no ser, pero sí, entendí eso perfectamente. Pero entonces regreso, gracias Amanda, regreso a la pregunta. ¿Podemos definir vida? No, de hecho el concepto, siempre si se lo preguntan a un biólogo es como para hacerlo explotar su cabeza, porque realmente es un término que nosotros mismos los humanos creamos para agrupar a unos seres, pero en sí no hay un concepto universal de vida. Profe, Mande. ¿podría ser todo aquel que posee células? No, Ania. Y nosotros quiero que abran su cerebro y ubiquen todos sus conocimientos que tienen desde la prepa. En la preparatoria, a ustedes les hicieron a lo mejor investigar, o en el libro que llevaban o el profesor les dio una serie de términos con los cuales al final de cuentas nosotros conjuntamos todo aquello que podemos catalogar como vivo. ¿Se acuerdan ustedes de esos términos que los hicieron investigar a lo mejor o de generar un cuadro resumen donde hablan de homeostasis, donde hablan de metabolismo? Todos esos atributos es lo que está englobado en lo que nosotros hablamos como vida o como que deben de poseer los seres vivos. Entonces, en ese sentido, sí, de verdad que deben de tener cuidado a la hora de hablar de ciertos conceptos sin a lo mejor tenerlo claro. Y como dice Ania, o sea, por una equivocación, porque son microscópicos, entonces asumimos también que son vivos. En ese aspecto, como pueden ver, nosotros podemos hablar ¿de qué? De que todos los conocimientos previos que ustedes poseen están concentrados en los temas 1 y 2 que ya hemos abordado y que ustedes han leído para poder reafirmar esos términos. Cuando nosotros hablamos de microbiología, estamos haciendo una inferencia de que todo lo que es microscópico está englobado en este rubro, como decía Amanda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos hablar de que quien cursa una licenciatura en biología tiene el privilegio de abordar cada uno de los organismos o de los grupos de organismos microscópicos de manera separada. Por eso ustedes llevan una materia que se llama protistas, llevan una materia que se llama micología, que debe de abordar
aquellos hongos macroscópicos y los microscópicos, al menos en el caso de los microscópicos, no los patógenos, pero sí las levaduras, que sabemos que tienen un impacto muy grande en las prácticas de biotecnología, y por tanto, en ese sentido, hablamos nosotros de microorganismos. Este término en realidad no es alejado de los conocimientos que ustedes poseen. Cuando ustedes vieron Biología 1, ahí ustedes pudieron definir lo que era biología, así como las ramas y las subramas que se generan a partir de la biología. Y en una de esas ramas ustedes pudieron abordar la parte que corresponde a microbiología. Y como subramas ahí debieron de haber ubicado a la bacteriología. En ese ámbito entonces no hablamos de un alejamiento total de esta asignatura. Y con relación a su importancia, nosotros lo podemos ver en el día a día, porque al final de cuentas estamos interaccionando con los microorganismos que existen. Así como ahora sabemos que podemos nosotros estar hablando ya cada vez con mayor profundidad de los ácaros y de todo aquello que no podemos ver, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos estar hablando de que si hablamos nosotros en general de microorganismos, de inmediato regresamos a esa parte de pensar en un microscopio. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos hablando de los microorganismos, estamos hablando de una gama muy grande y que al ser microscópicos tienen una característica primordial, que es la de ser unicelulares generalmente. Entonces, en ese ámbito, nosotros podemos ubicar, y si recordamos nuestras clases de la prepa, que existen dos tipos celulares. ¿Cuáles son? Eucariota y procariota. Eucariotas y procariotas. Y por tanto, si nosotros estamos abordando la parte que corresponde a las bacterias, estamos hablando de que las bacterias son organismos procariotas. Y eso implica de que tenemos una maquinaria excepcional en una única célula que es capaz de alimentarse, o sea, de nutrirse, que es uno de los atributos de la vida, de metabolizar, que es otro atributo, de reproducirse, que es otro atributo, y así podemos ir mencionando todos los atributos que están relacionados con la vida, y si hacemos un checklist, nos vamos a dar cuenta que las bacterias tienen todos esos atributos. Entonces, por tanto, eso y que los podemos, son ubicuos, se encuentran en todas partes, podemos entonces, sin más trámite, pensar en cómo estos son importantes, no nada más para los humanos, sino también para el planeta. ¿Por qué para los humanos y para el planeta? Nosotros no podríamos obtener vitamina K si no tuviéramos Escherichia coli en nuestro intestino. Nosotros no podríamos comer yogur si no existieran los lactobacilos. Y así podríamos ir señalando una serie de actividades que requieren de los microorganismos, específicamente de las bacterias, sin que nosotros tengamos que acudir a otro tipo de ámbitos. Entonces, en ese aspecto, como pueden ver, la importancia de los microorganismos para el humano, para las actividades humanas y productivas, así como para el ambiente, porque acuérdense
que esos ciclos biogeoquímicos que ustedes vieron en geografía en la prepa, hacia dónde nos llevan, a que los microorganismos juegan un papel también muy importante en las cuestiones de tipo ambiental. Ahora bien, si nosotros hablamos de cómo estos se clasifican, podemos ver que al igual que todos los seres vivos que conocemos, siguen la nomenclatura de Linneo, ampliamente conocida por ustedes, porque ya en quinto semestre todos saben que los nombres científicos se escriben con cursivas, que creo que ahí les recuerdo cómo se escriben siempre los nombres científicos. Y por otro lado, nosotros también podemos hablar de que esa clasificación reviste importancia, porque en el caso específico de las bacterias permite el identificar básicamente dos grupos importantes de bacterias. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de taxonomía, si regresamos a esta, sabemos que toda la taxonomía de las bacterias, así como ustedes pueden entrar a la base de datos del Trópico.org, por ejemplo, donde tienen ustedes las plantas, o al herbario, al Jardín Botánico de Kew, donde también son los de referencia internacional, donde ustedes van a encontrar prácticamente todo lo que se conoce acerca de las plantas, de su identificación y donde se han recolectado. Pues con las bacterias sucede lo mismo. Está, como ustedes pudieron leer, el manual de Vergés, donde van a encontrar las modificaciones que se han ido haciendo con relación a la ubicación de los organismos. ¿Por qué se van reubicando igual que las plantas, igual que los animales? Porque a medida se ha ido profundizando en técnicas específicamente de biología molecular, nosotros, ¿qué es lo que hemos encontrado? De que muchos organismos estaban ubicados en grupos que no correspondían, porque se tomaba exclusivamente en cuenta características fisiológicas, morfológicas, tanto del microorganismo como el colonial. Y ahora sabemos que cuando hablamos de cercanías, pero ya referidas a los ácidos nucleicos, la historia cambia totalmente. Por eso entonces nosotros podemos ver que en el caso de las bacterias, el manual de Vergés no se actualiza cada año, se actualiza cada 10 años, pero existe una revista especializada en sistemática de bacterias, que ahí sí nosotros podemos ir encontrando todas las modificaciones en el momento en que son admitidas. Entonces, en ese sentido, nosotros hablamos muy bien de por qué es importante la taxonomía de las bacterias. Las aplicaciones, como ya hemos visto, son muchas, y ahora queda aún más de manifiesto con todo el auge que ha tenido el ámbito de la biotecnología, que en realidad hablar de algo novedoso no es, porque ya existía de manera empírica, ¿no? Entonces se usaban microorganismos sin que el mismo hombre tuviera la claridad de que se estaban utilizando. Entonces, de esa manera nosotros podemos hablar de esos conservados en cuestiones salinas, como muchas de las que hacen los árabes, o el mismo yogur de árabes y griegos, que tiene relación directa con los microorganismos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la claridad de la importancia de conocer acerca de las bacterias, no nada más porque estamos hablando biológicamente de un tipo celular, sino también
porque hablamos de organismos que ahora tenemos muchísimos de ellos identificados, no todos, pero que se utilizan cada vez más, no nada más en la producción de alimentos, como puede señalarse en la manera empírica de su uso, sino que ahora los usamos para generar inclusive cierto tipo de compuestos químicos como hormonas que son necesarias para el tratamiento de muchas de las enfermedades crónico-degenerativas que existen en la actualidad. Entonces, como pueden ver, ese primer tema que abordaron ustedes en las lecturas, lo único que hizo fue rememorarles el hecho de señalar de que ya no, la clasificación de Whittaker del 69 ya no es la única que se usa, sino que ahora podemos hablar a partir de los 80s, finales de los 80s, de los dominios de la vida, que fueron obviamente soportados con los trabajos que realizó Lynn Margulis acerca de la endosimbiosis. Entonces, como pueden ver, hay muchas áreas que al final de cuentas van recibiendo aportes de otras áreas específicas y es lo que nosotros podemos llamar como la transversalidad de la ciencia. En ese sentido, nosotros podemos hablar, por tanto, que esta asignatura lo que hace también con cada uno de ustedes como estudiantes es el hecho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que estamos nosotros retomando todo ese conocimiento que ustedes ya poseen y lo estamos conjuntando y le estamos dando como un orden específico, y en esa medida, permítanme. Entonces, nosotros podemos decir que todo ese conocimiento va siendo cada vez más sólido también en ustedes. Con relación a la parte que corresponde a la estructura y función de las bacterias, nosotros también partimos del hecho de que en cierta medida lo novedoso que abordaron fueron algunas de las formas que adquieren ciertas bacterias. ¿Cuáles son las formas bacterianas? Chicos, no me duerman. Diego. Los cocos, los bacilos, la que tiene forma de pera. Yo leí que algunos hasta tienen forma como de estrella, más o menos. No una estrella como tal, pero le ven parecido. Las espiroquetas, y esas son las que me acuerdo ahora. Diego. Diego. Está faltando una ahí. Gabriela, ¿cuál falta? Gabriela. Sí, los espirilos. Los espirilos, que si hablamos del grupo amplio, acuérdense que ahí van a encontrar las espiroquetas. Vamos a encontrar a los vibrios. ¿Por qué los vibrios son importantes? Y de hecho, ¿por qué se habla más de las espiroquetas? Los vibrios, porque son los causantes, específicamente el vibrio cólera, es el causante de varias de las pandemias que la humanidad también ha padecido, y es el cólera. Y por otro lado, las espiroquetas, ¿cuándo adquieren importancia? Cuando hablamos de Treponema pallidum, que es la bacteria causante de la sífilis.
porque como ustedes recordarán desde sus clases de historia, o sea, el gran problema de Europa antes de llegar a América eran cuestiones como las que habían padecido de la gripa española y ese tipo de enfermedades, pero por otro lado, al llegar acá se enfrentan con la sífilis, que si ustedes recuerdan de sus clases de historia, ellos le llamaban el mal de bubas. Entonces, en ese sentido, si se dan cuenta, cuando hablamos de la morfología de las bacterias, sabemos que el común de estas son cocos o son bacilos o son cocobacilos. Pero, por otro lado, esa diversidad de formas, como nosotros podemos observar y ver y revisar en la literatura, lo que nos está diciendo es que los organismos al paso del tiempo, igual que los animales, las plantas, los parásitos, se han ido adaptando a los diferentes nichos en los cuales ellos han sobrevivido. Entonces, en ese sentido, pues los vibrios son chiquitos y parecen unas comitas chiquitas, pero tienen una movilidad muy grande. ¿Por qué? Porque acuérdense que si hablamos nosotros del cólera, creo que ustedes eran muy chiquitos cuando tuvimos en Chiapas la epidemia del cólera. Entonces, es importante porque el vehículo es el agua. Y todo ese tipo de cuestiones tienen relación directa, microorganismo, en este caso bacteria y enfermedad. Por eso es que el ámbito que siempre había sobresalido de la microbiología eran las bacterias y las patógenas. A medida de que empieza a darse todo ese conocimiento de la ingeniería genética a mediados del siglo pasado y empieza a ganar a medida que van transcurriendo los años un gran auge hasta llegar a lo que nosotros ahora conocemos como la biotecnología, entonces los microorganismos han adquirido mayor relevancia. ¿Por qué? Porque se utilizan genes de algunos para insertarlos en el material genético de otros, inclusive se utilizan las partículas virales para eso. Entonces, de ahí porque si nosotros hablamos de esa importancia de ahorita y hablamos de cómo es que hemos llegado al conocimiento de esa morfología, pues está relacionada directamente con la importancia que estos organismos tienen a lo largo de la vida del hombre. Cuando nosotros hablamos del tamaño, y como bien decía Samantha, ¿de qué hablamos? No podemos hablar de aquellos organismos que podamos ver a simple vista. De ahí porque desde las lentes de Van Leeuwenhoek hasta llegar al microscopio electrónico de la actualidad, hemos recorrido como humanidad varios siglos para poder llegar a determinar la forma de las bacterias, cómo éstas se agrupan y el tamaño que poseen. Cuando nosotros hablamos de cómo se agrupan, mucha gente de repente se queda pensando, ¿y si eso cómo lo saben o cómo lo hicieron? Nosotros podemos partir de un plano cartesiano. Y si en ese plano cartesiano, en el centro, nosotros ponemos, por ejemplo, un coco, y también partimos del hecho de que se dividen por fisión binaria, que es una de las formas asexuales utilizadas por las bacterias, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos un coco que está en un plano cartesiano y se divide por fisión binaria, pues eso nos permite entender que no se separen, que las células madre e hija, y de nuevo, dos células individuales, estén en una sola dirección. Pero esa célula, al dividirse, no necesariamente puede quedar sobre la línea del plano cartesiano. Puede tener otra dirección y de esa manera es que nosotros podemos hablar de cuáles son las formas de agrupación de los cocos. Luis Gerardo. Luis Gerardo ya se durmió.
¿Puedo comentarlo? Pues sí, porque Luis Gerardo no está. Ah, A No, ver, comentada y ahorita ya yo completo sí. con todo. Ajá. bueno, de los que recuerdo son diplococos, cocos en tetradas, Ujú, estrafilococos ujú. y cocos en cadena. ¿Y qué falta, Luis Gerardo, ahí? Los cocobacilos. No, estamos hablando de agrupación. Dana, Es ¿qué que iba, falta? Yo también, Las arcinas, que son 8 Exacto. cocos, y Ajá. los cocos, que bueno, ya los mencionaban, que eran los de cadena. Sí, entonces si se dan cuenta, esa forma de división es lo que propicia entonces que puedan tener agrupaciones diferentes. Y con relación a las estructuras de las bacterias, ustedes en la prepa hicieron un cuadro resumen semejante al que hicieron conmigo. Y si ustedes recuerdan, hicieron un cuadro comparativo en la prepa, o venía en el libro que usaban, o el profesor se los mostró y se los explicó. Hicieron un cuadro comparativo de procariotas y eucariotas. Entonces, ese conocimiento que ustedes ya tienen, ahorita lo que hicimos fue profundizarlo más con las lecturas que hicieron. Y por eso era para mí muy importante el hecho de que nosotros tuviéramos claro de que cada una de esas estructuras tienen una función específica. ¿Y por qué la importancia? Porque cada estructura, al igual que en una célula eucariota, tiene acciones específicas que puede realizar. Entonces, ese cuadro resumen que ustedes hicieron tiene la característica ¿de qué? De poder visualizar cuáles son las estructuras que están externas a la pared celular y cuáles estructuras están al interior de esa pared. A propósito, yo no sé si en los crucigramas que ustedes tienen hay una pregunta que está en el crucigrama que yo no sé de dónde la sacaron, pero hacen referencia a que los gram positivos tienen varias capas, que por eso es que la pared es gruesa. No, ese péptido glucano que está ahí en esa capa de las gram positivas es una sola capa, lo que pasa es que es una capa gorda. Es como que hablemos, por ejemplo, del tejido adiposo. Ese tejido que ustedes tienen en las lonjitas es una sola capa. Pero la célula o el adipocito tiene la capacidad de ir acumulando grasa al interior. Entonces, por eso es que su lonjita, que es chiquita, puede estar convertida en una lonjota después. Lo mismo sucede con esa pared. O sea, esa pared, en el caso de las gram positivas, es una capa gorda. Y es la que está delimitando a la bacteria con el exterior. ¿Qué sucede? Como ustedes pudieron leer con las gram negativas. Ahí tenemos una estructura externa totalmente diferente. ¿En qué sentido? De que la capa de péptido glucano, o sea, lo que es propiamente la pared, es una capa delgadita, está como compactada, pero tiene una característica que la hace sumamente especial.
y es como ustedes vieron que hay dos membranas. Existe una membrana interna y existe una membrana citoplasmática externa. Aquí del péptido glucano. Entonces, de ahí la importancia de manejar bien los conceptos, porque como decía Samantha hace rato, es de repente muy fácil equivocarse. Y en ese sentido, para eso son las actividades que les dejo, para que ustedes tengan la capacidad de sintetizar información, pero también tengan la capacidad de buscar en diferentes fuentes, pero fuentes idóneas, no las Wikipedias, ni el blog del maestro, ni nada por el estilo, sino fuentes científicas que les permitan a ustedes ir generando esa profundidad en el conocimiento. Si nosotros hablamos de esas estructuras de la célula procariota, que ya dijimos que es una célula bacteriana, en realidad, ¿de qué estamos hablando? De una máquina unicelular que es capaz prácticamente de hacer por sí misma todo lo que hace un conjunto de tejidos, obviamente con sus limitaciones, pero que ha logrado, y eso nunca debemos de perderlo de vista, habitar este planeta desde las primeras visualizaciones del Precámbrico hasta la fecha. Entonces, eso nos da una idea muy clara de la capacidad de adaptación que nosotros estamos viendo en esos organismos. Dígame, Guillermo. En el glosario, en la parte de gram negativa, yo había puesto lo de la capa delgada de peptidoglucano, pero creo que me lo marcó en rojo como mal la palabra mureína, que yo sé para el nombre común de esa proteína. Bueno, de esa capa, perdón. No, es que la capa es un peptidoglucano, pero ese es una mezcla de mureína o de ácido murámico con otros azúcares. O sea, nosotros no podemos decir de que el peptidoglucano o la pared está formada nada más de mureína. Ah, ok, ya. La mureína solo es un componente de esa capa. Ok. Es lo mismo que sucede, ya llevaron varias botánicas, ¿no? Pero es lo mismo que sucede, por ejemplo, con la pared celular de las células vegetales. Nosotros generalmente, ¿de qué hablamos? ¿De que están compuestas? De celulosa, ¿verdad? Y no es así. Además, la celulosa es el compuesto mayoritario, pero vamos a encontrar ligninas, vamos a encontrar suberinas, vamos a encontrar otra gran cantidad de azúcares combinados con diversos elementos que es lo que le da sus características. Entonces, lo mismo sucede con la pared de las bacterias. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, en ese sentido, es importante, como les decía, que nosotros tengamos esa claridad y que son términos que debemos de aprender a usar. De hecho, esa es la finalidad de todo lo que nosotros estamos haciendo y de lo que ustedes están haciendo. ¿Preguntas o dudas hasta acá? Sí, no, tal vez mañana. No, sobre lo que comentaba, no, pero sí, tengo una duda, pero ya sobre lo de la calificación y todo eso. Ah, bueno, eso le vamos a dejar aquí ahorita. Bueno, si no hay dudas, pues está un resumen a grosso modo de los dos temas que ustedes ya leyeron, ya conocieron, pero sí quiero regresar. Quiero comentarles con relación a los crucigramas.
porque si ustedes se fijaron, no tomé en consideración, bueno, no, a lo mejor no, porque cada uno vio sus observaciones y correcciones. Les aparece un número ahí que tiene el número de preguntas efectivas y hace un... Profe, no sé si soy yo o se está cortando. Sí, a mí también me está pasando y se congela la pantalla de la prueba. Sí, ¿Me escuchan bien? Ahora sí, pero hace unos segundos se quedó congelada la pantalla. Ay, es lamentablemente. se volvió a trabar. Sí, se volvió a perder. ¿Y ahora? Ahora ya la escuchamos, al menos yo Bueno. sí la escucho. Entonces, esos dos números que están abajo, sí, es que yo hace ratito me salí, se perdió mi conexión. Bueno, rapidito entonces, porque quiero que entiendan cómo está calificado. El número de preguntas que ustedes tienen en el crucigrama es el primer número que les aparece ahí. Las otras 4 que todos, ahí sí todos tienen más 4, corresponde al crucigrama contestado, al crucigrama sin contestar, a la literatura citada en los textos y la bibliografía final. O sea, esas 4 cosas, como les di oportunidad de que la volvieran a hacer, todos debían de tenerlo bien. Coro de preguntas. Si se fijan, hay gente que no importa, porque yo sumé el número de preguntas más las 4 que sí todos debían de... ¿Me escuchan? Yo la escuché, pero estaba diciendo algo ¿Me de me escuchan importa o todos? algo así y ya no entendí bien qué dijo. Es que sí la escucho, bueno, sí se escucha, pero se escucha entrecortado. O sea, la escuchamos nada más por partes. ¿Saben qué? Voy a cerrar mi cámara para que oigan y a ver si así evitamos un poquito el problema. A Sí, ver, igual ya cerré la que si cámara. Todos me escuchan. que si su computadora no se está calentando por lo de la cámara, porque eso a mí me pasa a veces que traba. Bueno, está bien caliente, pero estas cosas siempre se calientan horrible. Bueno, regresemos. Ya cerré la cámara. O sea, quiero ver si así mejora el sonido. Al final de cuentas no importaba que no tuvieran 30 preguntas. ¿Sí me escucharon eso? Sí, la escuché claramente. ¿Me dan? Bueno, ¿por qué? Porque yo lo que hice fue sumar el número de preguntas más 4 y total. Entonces, el número de preguntas buenas sobre ese total, por eso es que unos tienen 30 sobre 34, otros tienen 27 sobre 34. Eso, si tenían 34 en total, pues 10 entre 34 y lo que da esa división multiplicado por el número de aciertos. Entonces, al final de cuentas, no importaba el número de preguntas que ustedes tenían por el problema que me habían explicado. ¿Sí está claro eso? Yo tengo Sí, una duda profesor. en eso, profe.
¿Sí? Es que a mí solo me Bueno, contó... Bueno, ¿me escucha? ¿Se escucha, profe? Bueno, Sí te escuchas, bueno, Guillermo. ¿Sí te escuchas, Guillermo? pero sí, creo que... sí, ¿Sí? Ah, ok. sí. Bueno, mi duda es esto. Yo tengo 26 sobre 34, pero no se sumaron esos 4 Ajá. puntos a mis preguntas, porque tengo 26 buenas, ya lo chequé, y tengo 4 preguntas malas. Pero realmente no sería 30 sobre 34 sumando esos 4 puntos. Pues lo reviso, Guillermo, Sí, porque igual yo envié porque el mire, yo trabajo todo, bueno, corregido. vieron los que les mandé, o sea, todo lo tengo, entonces déjenme revisar. O sea, ahorita no le prometo tenerle una respuesta, será hasta la noche, porque ya les dije que no tengo máquina. Entonces yo reviso el número de aciertos, Guillermo. Aro de aciertos que tiene. Ok, sí, igual en los títulos ahí viene, es que son 2 archivos, el Word con donde no está contestado el crucigrama y el PDF donde está contestado y con la respuesta. Sí, pero el que no está contestado no importa. O sea, yo lo único que revisé ahí es que estuviera libre, punto. Entonces, voy a revisar. Es que si ustedes se fijan, no sé si logran ver esto. ¿Sí? No, no está ¿Sí ven activo. esto? No, profesora. No, No, no vemos Ay, es que nada. no tengo la cámara. A ver, ¿lo ven? ¿No? Sí, Ya, ya. ahora sí Sí, veo el profe. crucigrama. sí, ya. Bueno, si se fijan, abajo, ahí dice, tiene una palomita y dice contestado, tiene otra palomita y dice sin contestar, tiene otra palomita y dice con bibliografía, tiene otra palomita que dice bibliografía en el texto. Entonces, eso, aunque yo a ustedes no les haya escaneado el vacío, ahí está registrado si mandaron el vacío o no. Ah, No ok, sé si gracias. con eso Sí aparece. resuelve la duda, Guillermo. Sí, es que es eso, es que sí, es que en lo que imprimo, cada trabajo mínimo son 40 minutos la revisión. Y ahora añádanle estar escaneando hoja por hoja y luego mandarlos, o sea, el tiempo es muchísimo. Entonces, no quise escanear los vacíos porque no tenía ningún sentido. ¿Sí está claro eso, Guillermo? Sí, mi duda, ¿no? ¿De dónde quedaron esos 4? Pero igual yo Sí, no, esperaré. eso lo voy a revisar. Ya lo anoté en mi lista. Aquí tengo mi lista, como estoy pasando asistencia, entonces aquí tengo mi lista. Ujú. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿alguna otra duda? De mi parte, no. Profe, la mía no es, sí es como tal duda, porque al menos yo en la realización del examen le aseguro que leí cada bibliografía recomendada que nos puso en el plan del tema 2, pero y lo conversaba con algunos compañeros que sentimos que el tiempo fue muy, que se nos fue volando y fue como muy poquito para todas las preguntas. Y hubieron algunas que de veras no pude acordarme y pues por la falta de tiempo pues tuve que contestar como al azar, porque Con, pues no, con ya no me relación dio al tiempo. tiempo, yo les voy a decir una cosa. Cuando uno de profesor conoce su asignatura y tiene experiencia, genera un examen en el que uno diseña preguntas pensando en el tiempo
en que los alumnos van a responder. Ese examen estaba diseñado para responderse en 35 minutos, porque aunque ustedes cuenten las preguntas, cuando ustedes entraron a la universidad o entraron a la prepa, contestan un examen de 200 preguntas y les dan 2 horas. Entonces, creo que el problema no es el tiempo. Creo que hay 2 problemas. Uno es haber pensado en que era un examen tal vez a libro abierto y que no tenían que estudiar. Era un examen para contestarse cuando las personas estudiaron bien, no leyeron para enterarse de qué se trataban los temas. No sé si me explico. Entonces, eso, y creo que están ahorita un poco desacostumbrados a presentar un examen. Si ese examen lo hubiéramos presentado en el salón de clase, hubieran tenido exactamente el mismo tiempo, porque ningún examen se diseña para que ustedes tarden 3 horas en él, a menos que sea un examen práctico. Entonces, en ese sentido, creo de que las cuestiones son cuestiones de que hay ya como un poco de que se están desacostumbrando a responder un examen en tiempo, porque además yo no les dije que era un examen a libro abierto, porque un examen a libro abierto implica el diseñar 10 o 20 preguntas y entonces da uno más tiempo dependiendo de la complejidad de la pregunta. Entonces creo que por ahí, con relación al tiempo, no le vería yo mayor problema. Samantha. Sí, la escuché perfectamente. Ajá. Entonces, lo que hay que hacer es estudiar y no pensar en que me va a llegar un cuestionario y voy a tener ahí a la mano todos los documentos y voy a empezar a buscar, porque no es ese el ejercicio. Un examen, en realidad, ¿qué es? Al profesor le permite asignar un número, pero también, y es lo más importante, al estudiante le permite conocer qué tan bien está estudiando y está aprendiendo. Porque nosotros, como estudiantes, generalmente no tenemos esa visión. No somos conscientes que un estudiante universitario está aprendiendo para la vida, porque de eso generalmente trabaja uno. Entonces, en ese sentido, en todos lados hay tiempos que cumplir con relación a las evaluaciones. No sé si está claro eso. Profesora, yo tengo otra duda. Diga. Es con respecto al crucigrama. Entonces, la calificación, 36 equivaldría al 100%, ¿no? A 10. Ajá, al 10. Usted divide 10 entre 36. Y ese valor lo multiplica por el número de aciertos que tiene. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, pues yo nada más tuve una incorrecta porque la aseveración no estaba completa. Una aseveración no estaba completa. Y pues me puso 9.6 y el cálculo, la fórmula, pues me arroja 9.7. Ahorita, Robledo, ¿verdad? Ahorita los voy a revisar. Hay unos que tienen un número específico menos y ahí les digo por qué. Chequen bien sus
Bueno, yo reviso el suyo. ¿Alguien más? Gracias. Guillermo, no todos tenían 34 en total. Hay gente Sí, ya lo escuché. Gracias. en total, hay gente que tenía 32, porque como les dije hace ratito, no, no a todos los encajoné con que a fuerza cumplieran con las 30. ¿Sí está claro eso? Sí, sí, gracias. Sí, y doctora, una pregunta. ¿Nos vamos a reunir en más ocasiones o ya como hasta que termine el siguiente, la siguiente No, unidad? a partir de la semana de la biología vamos a tener clase a las 7 de la mañana. Es decir, la próxima semana. O cuando termine la semana de la biología. ¿Qué dijo, perdón? La próxima semana, como todos saben, es la semana de la biología. Ajá. Y de hecho, el día viernes en la tarde, acuérdense que todavía no voy a tener yo computadora, entonces en la noche voy a depender siempre de quien me la preste. Pero lo que sí les quiero decir es que va a haber un acuerdo de cómo les vamos a dar seguimiento durante la semana de la biología. Entonces les voy a mandar un texto diciéndoles qué son las actividades que van a tener que hacer. Y después de la semana de la biología ya nos vamos a ver todos a las 7 de la mañana. Entonces nos veríamos martes y jueves a las 7 de la mañana. Tenemos clases, ¿sí? Nuestro horario normal. Vale, muchas gracias. Por nada, ¿preguntas o dudas? Profe, yo más que una pregunta, es como una sugerencia. Lo que pasa es que durante la aplicación del examen habían, yo como me hacían falta contestar preguntas y el tiempo se estaba acabando, no podía enviar hasta contestar todas, entonces eso me quitaba tiempo. Yo estaba pensando sugerirle, o no sé cómo ven con otros compañeros, que no pusiera las preguntas obligatorias para que se pudiera enviar así y no tener que volver a regresar a contestar todas y que el tiempo se esté acortando, el tiempo de envío, perdón. ¿Cómo contesta usted sus exámenes? Lo que yo voy, en esta ocasión voy contestando las que yo veo que sí sé y las voy dejando para no ir atrasándome y luego regreso. En este caso, como comentaron algunos compañeros, el tiempo por no haber estudiado pues se me hizo muy corto. Sin embargo, habíamos destinado 2 minutos, me parece, con la profe Ceci para entregar poder entregar el examen a tiempo y no hubiera problemas con la conexión. El caso en este examen es que yo quería enviarlo, pero habían muchas preguntas habían preguntas que no había contestado, pero me decía que eran obligatorias y que tenía que contestarlos, entonces iba al azar y eso me quitaba el tiempo de envío para entregarlo a destiempo. Voy a checar eso porque no debería de ser, porque si usted tenía 5 sin contestar, no sé qué tanto tiempo le pudo haber llevado tratar de recordar algo, pero es algo que voy a ver. Porque si no, es que si no se contestan todas, luego se vuelve un problema. Entonces, yo no dejo, en este caso, con las cuestiones virtuales, no estoy de acuerdo en que queden preguntas en blanco. ¿Por qué? Porque yo no califico aciertos menos errores. Porque sí, entiendo. Quien califica aciertos menos errores quiere decir que por cada mala que usted tenga yo le voy a descontar 2 buenas. Entonces, como no califico así, entonces no le veo mayor problema en que tengan que contestar todas las preguntas. Sí, está bien, perfecto. Muchas gracias, maestra. Por nada, Miguel Ángel. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo otra duda. ¿Ara? Sí,
en el examen que fue en línea, bueno, no sé, se tardó mucho mi computadora, no sé si fue la plataforma, pero, o sea, no se enviaba y me pasé 2 minutos del tiempo que usted estableció. Entonces, la verdad me preocupa y de que ya no vaya a aceptar mi examen porque me pasé 2 minutos. Los tiempos, entiendo que en muchas ocasiones es por la conectividad. Entonces, digamos que por eso es que el examen se cierra a los 50 minutos, pensando en que alguien como ahorita que estábamos, que me sacó la máquina y tengo que volver a iniciar, tenga 10 minutos para volver a enviarlo, pero tiene usted más de 10 minutos, es que sí me acuerdo que entró después, pero no me acuerdo cuánto tiempo. A mí me pasó lo mismo, profe, porque además de lo que le comenté del tiempo, etcétera, la conexión estaba terrible y en una ocasión hasta me sacó, tuve que volver a empezar. Es que Y fíjate que yo creo, perdón que la interrumpas, Amanda, pero creo que los exámenes los voy a poner a las 7 de la mañana, porque por ejemplo ahorita ya estamos teniendo problemas de conexión y con sus compañeros que estuve de 8 a 9 no tuvimos problemas. Entonces sí, creo que hay horas donde el internet se pone peor, tiene razón. Entonces yo creo que para el siguiente examen lo vamos a poner a las 7 de la mañana para que no haya problema, porque a esa hora creo que no tanta gente está conectada. Sí, y es lo que le iba a comentar igual al que Ada, creo que lo envié como 5 minutos después, o sea, es decir, a las 9:55, porque lo tuve que volver a hacer. A ver, Samantha, pero ¿qué les estoy diciendo? Que había un colchón de 10 minutos. De 10 minutos. Sí, pero como no lo conocía hace unos minutos, pero ahora ya me quedó claro. Ah, bueno. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda? Porque sus compañeros me están esperando. No, profe, sería todo de mi parte. Miguel Ángel. No, para nada. Gracias, profe. Luis Gerardo. No, profe, ya le envié el correo que me había mandado hace rato. Ah, perfecto. Lo chequé. Sí, profe. Lo voy a ver hasta la noche, recuerden. Guillermo. Ah, sí, profe. No, todo bien. Muy bien. Dana. No, profe, ya no hay dudas. Ania. Solo una, profe. ¿Cuándo nos vamos a enterar de cómo nos fue en este segundo parcial? Por el La examen? otra semana. Acuérdense que yo voy a tener disponibilidad en mi máquina hasta la otra semana. Pero las calificaciones generalmente se entregan 8 días después, ya lo saben. Ok, bueno, ya sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, Samantha. No, también todo está bien de mi parte, muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más, chicos? ¿Todo bien? Me ha dado muchísimo gusto. Gabriela y Ceci, ¿todo bien? Sí, todo bien, profe. Muy bien. Sí, todo bien, profe. Desafortunadamente no nos hemos podido ver las caras, pero creo que empezando a las 7 de la mañana ya les voy a poder ver sus caritas, al menos para decirnos hola, ¿verdad? Bueno, me dio gusto saludarlos, cuídense mucho, que tengan bonito día. Igualmente, nos vemos. Igualmente, profe. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego.